Buenas noches, mi nombre es Jesús Torres Navarro, pertenezco al curso de legislación laboral. Los temas que me corresponden son el salario y sus elementos constitutivos, el creo e impuesto a la renta para la equidad, presentado al ingeniero Juan Carlos Erazo, Colombia 2014. Como primer tema tenemos el salario y sus elementos constitutivos. Bien dice que el salario es una suma de dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador por parte de su empleador, ya sea como reconocimiento a una labor realizada o por una tarea específica, o bien sea por la fabricación de un producto determinado. El pago puede ser según lo pacte el trabajador con el empleador dentro de su contrato, ya sea pago mensuales, pago semanal, pago diario, en cuyo caso recibe el nombre de jornal del término jornada. Dentro de los tipos de salario tenemos el salario mínimo, que más adelante lo explicaremos. Luego tenemos el salario ordinario o básico, que puede fijarse como una suma fija o variable que se gana el trabajador. Luego tenemos el salario fijo o variable, que es cuando se pacta por tiempo, se denomina fijo, y cuando es por hora le llamamos variable. Luego tenemos el salario nominal y real, siendo el nominal el valor monetario del trabajo y siendo el salario real el que representa la cantidad de bienes y servicios a los que el trabajador puede acceder por el salario recibido. Luego tenemos el salario integral, que es la remuneración pactada en forma voluntaria y debe ser mayor a 10 salarios mínimos legales vigentes más el 30% de prestaciones. Luego tenemos los elementos constitutivos del salario. Según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, se constituye salario no solo la remuneración ordinaria, sino la fija o la variable. También recibe el nombre del trabajador en dinero o en especie, como prestación, contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, los sobresueldos, el valor de trabajo suplementario, horas extras, bonificaciones habituales, valor de trabajo en días de descanso obligatorio o porcentajes sobre ventas y comisiones. Dentro del Código Sustantivo del Trabajo no se tiene como salario las prestaciones extralegales ni los pagos de gestión, tampoco las prestaciones sociales ni la mera liberalidad. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 145, se define como salario mínimo lo que todo trabajador tiene derecho a recibir, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades mínimas por parte de él y por parte de su familia. El salario mínimo es fijado cada año por decreto, aunque se ha intentado fijarlo por acuerdo entre estados, empresarios y sindicatos, pero muy pocas veces se ha conseguido, por lo que siempre el salario mínimo se fija por decreto. En la actualidad el salario mínimo que tenemos dentro de nuestro país es 616.000 pesos, más un auxilio de transporte de 72.000 pesos. Por otra parte tenemos la irrenunciabilidad y provisión de ceder a un salario. El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que determina la ley, según el artículo 142 del Código Sustantivo del Trabajo. La igualdad respecto al salario. Según el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere el artículo 126. Esto indica que, por ejemplo, en el caso de que una persona vaya a suplir el cargo de un jefe o de otra persona del área donde se encuentre trabajando,
esta persona que llega a suplir ese puesto, ya sea por despido o por una causa de inasistencia o por un permiso, esta persona que cubre este puesto por determinadas horas debe o determinado tiempo, se le debe cumplir con las mismas condiciones, ya sea de ambiente, condiciones salariales, condiciones legales, y sobre todo el pago debe ser el mismo que recibirá la persona a la que se está cubriendo el puesto, ya que las funciones y las condiciones van a ser totalmente iguales. Por otra parte, tenemos la inembargabilidad del salario mínimo. El salario mínimo no es embargable. Se tiene dos excepciones: a favor de las cooperativas legalmente constituidas y en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo el salario, incluso el salario mínimo legal vigente, según el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es todo lo relacionado acerca del primer tema, que era el salario y sus elementos constitutivos. Ahora pasamos al segundo tema, el CRE o Impuesto a la Renta para la Equidad. El CRE es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la ley, según la Ley 1607 del año 2012. Según las siglas, el CRE es la Contribución Empresarial para la Equidad. Muchas personas se preguntan: ¿y cómo declaro este impuesto? Las personas jurídicas están obligadas a hacerlo virtualmente. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta para la equidad CRE se presenta a través de los servicios informáticos electrónicos que ofrece la DIAN. Las declaraciones presentadas por otro medio que no sea magnético se tendrán como no presentadas, lo que implica sanciones o problemas legales. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son autorretenedores del impuesto? A partir del 1 de septiembre del año 2013, para efectos del recaudo, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de ser autorretenedores. La retención se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con la tarifa que corresponde a la actividad económica. A continuación vamos a ver acerca de las actividades económicas y cuál es el porcentaje para cada una de ellas. Aquí tenemos las tarifas para el pago del CRE. Las actividades económicas pertenecientes a los sectores, dependiendo a cada sector se debe pagar un porcentaje. Para el sector agropecuario, manufactura, industria y comercio, el porcentaje es de 0.3%. El 0.6% es para el sector de la construcción, telecomunicaciones y financiero, y un 1.5% es para el sector minero energético. ¿Y quiénes no pagan el impuesto CRE? Las personas naturales. También no lo hacen las entidades no contribuyentes, como los entes territoriales o las propiedades horizontales, las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades y entidades extranjeras sin sucursal o establecimiento permanente en el país tampoco pagan este impuesto. Los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas y las sociedades constituidas como zonas francas a partir del 31 de diciembre del 2012 o aquellas que hubieran radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas tampoco pagan este impuesto. Y muchos nos preguntamos hacia dónde va destinada todos estos impuestos que nos cobran. Pues muy sencillo, el impuesto sobre la renta para la equidad se destina a la financiación de muchos programas que tenemos pues en el país, como inversión social, como educación, como beneficios a la población. En este caso, el 1.4% de estos impuestos van destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
El 2.2% va destinado al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, y a partir del 1 de enero del 2014 el impuesto sobre la renta para la equidad CRE se destinó a la financiación del sistema de seguridad social en salud e inversión social con un 4.4% de los impuestos. Bueno, esto es todo acerca de estos dos importantes temas que vivimos en la actualidad de nuestro país, como lo son los salarios, que hoy por hoy muchas personas se ven afectadas por este fenómeno, y lo otro son los impuestos que habitualmente pagamos para el beneficio de la población en general. Espero que estos temas sean de mucha importancia para las personas que vean esta presentación, puedan despejar dudas o aportar a su crecimiento profesional. Muchas gracias.